Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Manuel Espinosa Jarquín, especialista en relaciones internacionales, y Víctor del Cid, antropólogo, ambos miembros del Centro Regional de Estudios Internacionales. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Néstor, siempre por invitarnos a tu programa. Bueno, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Cómo no. Bueno, ahí ha estado publicando Manuel una serie de análisis que tienen que ver con una guerra contra Nicaragua, pero no en la forma convencional, sino más bien una guerra política. Es decir, además de las declaraciones, además de los comunicados, pronunciamientos y demás de los Estados Unidos en contra de Nicaragua, también se están produciendo documentos varios que intentan justificar las acciones de Estados Unidos contra Nicaragua. ¿Es así, Manuel? Sí, es correcto. Nosotros hemos estado viendo toda una preparación académica que está creando las excusas bien instruidas para agredir de una u otra forma a nuestro país y desestabilizar al gobierno. Pues vimos un documento de mayo de la USAID donde propone toda una operación denominada RAIN, ¿verdad? Y se traduce, donde comienzan ellos a explicar todo un programa de asistencia sensible, ¿verdad? A la pseudo-oposición en función de crear toda una situación crítica en el país, primero alrededor de la situación de pandemia, y ellos dicen de la mala administración del gobierno, y que había que aprovechar de esta situación para generar una credibilidad mayor a la oposición en el afán de tratar de constituirlos, unificarlos y construirlos, porque están ellos bien divididos. Y la otra aparece ya en julio, el 14 y el 28 de julio, un documento del American Enterprise Institute, del Instituto Norteamericano Empresarial, donde también el analista principal ahí, apellido Ryan, hace toda una serie de recomendaciones de cómo enfrentar pues a la dictadura en Nicaragua, y igual con los mismos ejes, ¿verdad? Crea tres escenarios donde en ninguno de ellos aceptan pues que la posibilidad del gobierno de ganar libre y transparentemente, aún incluyendo reformas electorales. Y entonces ahora aparece en el lado, vamos a decir, en el flanco de la costa caribe de Nicaragua, este otro documento que se titula Nicaragua, una revolución fallida, la lucha indígena por el saneamiento, de la Universidad de Oakland. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que nosotros venimos insistiendo hasta la saciedad, entre muchos colegas, de que tenemos nosotros que entender la forma como las acciones de política exterior del norteamericano pasan por una serie de procesos donde la tratan de fundamentar de una forma lógica, académica, pseudocientífica, que goce de la credibilidad, en función de ¿qué? De que esta sea la variable científica que vaya a excusar la intervención en nuestro país, de todo tipo, ¿verdad? Y este documento que elabora la Universidad de Oakland, el Instituto de Oakland, cualquiera de ellos está muy bien elaborado, ahí no puede haber ninguna mentira disfrazada, todo es verdad, ¿verdad? Cuando la estrategia, ¿verdad?, a seguir va a ser muy compleja, y me parece que vamos a tener un tanto de tiempo en el programa para exponer cuáles pueden ser realmente las amenazas a nuestra soberanía, a nuestra seguridad nacional, partiendo de este tipo de documentación académica. Ahora, se plantean por ejemplo, en este documento de la revolución fallida, algunas verdades sobre las cuales se monta toda la tesis que gira alrededor del documento. Pues, es decir, hay una verdad inminente que es el tema de
la ocupación de territorios indígenas y territorios de afrodescendientes, especialmente en la costa caribe de Nicaragua, por parte de colonos. Y a partir de esa verdad es que se sacan una serie de conclusiones para demostrar la tesis que tiene el documento. Claro. Sí. Claro. Sin embargo, yo te digo, ellos tratan de elaborar toda una imagen sobre una situación que vaya en contra del gobierno. Porque, por ejemplo, en el documento te dice, si bien es cierto, Nicaragua se destaca por tener las mejores leyes a favor de la defensa de los derechos indígenas y los afrodescendientes, en toda la región, ¿verdad? Latinoamericana, está la ley 28, ¿verdad? Desde 1987 y la 445 del 2003. El gobierno es el que se encarga de promover la colonización, una de cal y una de arena. Entonces ellos siempre van a ir buscando cómo poner en la visual el desprestigio y la difamación en contra del gobierno, y no ve el avance de la frontera agrícola, el proceso de colonización como otro aspecto real de la misma sociedad norteamericana, nacional nicaragüense. Y entonces ahí es donde está la trama mañosa de este documento, y que es importante develarlo aquí. ¿Eso qué fines tiene, Víctor? ¿Cuál es la idea, Crepo? La realidad de la costa caribe es que es una de las experiencias pioneras en América Latina, extraordinaria, en el sentido de la afirmación del derecho de los pueblos indígenas a ser dueños de sus territorios. Son más de 32,000 kilómetros titulados a favor de 24 territorios indígenas y afrodescendientes. La ley 445 define 4 etapas en todo este proceso. La primera es el diagnóstico, la segunda la delimitación, la tercera la titulación y la cuarta es el saneamiento. Es la etapa que está pendiente y que es sobre la cual se machaca y que tiene que ver con el avance de la frontera de la colonización. Es decir, los territorios de la costa caribe han sido intensamente disputados, ¿no? Y hay algunos que han sufrido la presencia de los terceros. Los terceros son, según la ley 445, aquellas personas que, sin ser nativos del territorio, reclaman derechos sobre ellos, ¿no? Y que tienen que ser, sobre todo, los que llegaron después de que se promulgara la ley 445 en el 2003, como ya se dijo. Pero todo este conflicto territorial es sumamente complejo y con multiplicidad de actores, ¿no? Entonces, se dice, por ejemplo, se decía la chontalización, el avance de los colonos del Pacífico, y diagnósticos también muy bien hechos, recientes, muestran que no solo son campesinos sin tierra los que llegan, sino que también son personas inescrupulosas, traficantes de tierras, que llegan incluso habituallados por terratenientes para apropiarse de tierras que posteriormente son utilizadas para el ganado, ¿no? También los otros que están involucrados de manera muy activa, por ejemplo, son abogados también que emiten cartas de venta, cualquier documentos que no tienen valor jurídico, incluso indígenas involucrados también en la autorización para el ingreso de terceros mediante pago, y que lo hacen sin el consentimiento del resto de la comunidad. Entonces es una cuestión sumamente compleja que no se puede responsabilizar nada más el gobierno, además con antecedentes históricos, porque muchos de los colonos que ingresan a territorios no llegan de muy lejos, sino que son la tercera generación, muchas veces, como en Sauniás, como en Ciuma, en Siquelta, de personas que fueron beneficiarias con la entrega de tierras por los acuerdos de paz y por los gobiernos liberales, y que están asentados ahí, y que ahora la tercera
generación avanza en busca de más tierras para la producción ganadera, sobre todo, ¿no? Entonces es una cosa sumamente compleja que sin embargo se ha querido limitar, es decir, responsabilizar al Estado, en este caso el gobierno sandinista, nada más de alentar a la colonización, no es exactamente lo que sucede, ¿verdad? Entonces es un asunto que requiere un tratamiento diferente en cada uno de los territorios y a partir de diálogos y consensos que permitan realmente resolver el asunto territorial y el derecho a la propiedad colectiva del territorio, y en términos que no avancen más allá del conflicto, ¿verdad? Pero esto ha sido muy usado, vamos, a nivel internacional, nada más poniendo como actores a los pueblos indígenas, dueños de los territorios, a los colonos, que son los terceros, y a un gobierno que según ellos alienta o avala esta colonización. Entonces es un eje que no incorpora otras visiones, por ejemplo, como en territorios como el de Talbaprí, como el del territorio Ramacriol, donde han encontrado otras respuestas para que pueda haber cohabitación, que puedan haber, digamos, normas jurídicas y que respeten las normas propias de los pueblos y en el uso del territorio. Sí, justamente, a ver, será cosa de 10 años tal vez, más o menos, por ahí estuve yo en la costa Caribe Norte, dando cobertura, documentando un encuentro entre las comunidades indígenas nicaragüenses y las comunidades indígenas hondureñas, en un intercambio de experiencias acerca de la demarcación y titulación de territorios indígenas. Y justamente se compartió la experiencia de una comunidad cuyo nombre en este momento se me escapa, que es la dueña de los terrenos que ocupa Bilwi, la capital de la costa Caribe Norte, ¿no? Y tanto la gobernatura de la costa Caribe Norte como la alcaldía de Bilwi pagan derechos, así como las instituciones del Estado, pagan derechos, por lo menos en aquel momento pagaban derechos de la utilización de la tierra a esta comunidad indígena. Es decir, había un acuerdo ahí para la utilización de estos territorios por parte de instituciones del Estado. Exactamente. El terreno donde está asentada la ciudad de Bilwi es propiedad de la comunidad indígena de Caratá. Correcto, sí. Todos los que usan el territorio, que no son hijos de Caratá, tienen que pagar un arriendo anual. Entonces la Universidad de Huracán, por ejemplo, paga arriendo a la comunidad de Cambla, cediéndoles becas y condiciones de estudio a los hijos de Cambla. Igual las instituciones que están asentadas en Bilwi, la municipalidad, el aeropuerto y otras instalaciones pagan el arriendo. Y esta es una de las maneras muy antiguas de gobernanza y de entendimiento en el caso de Caratá y de las 10 comunidades, ¿verdad? Entonces ahí una oficina del síndico de Caratá en Bilwi, que es la encargada de recaudar los pagos de arrendamiento que luego son reinvertidos en las comunidades en obras de infraestructura o en emprendimientos educativos y sociales. Esa es una experiencia también muy alentadora, es decir, de que se logren consensos, ¿no? Sí, ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín y Víctor del Cid. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín, especialista en relaciones internacionales, y Víctor del Cid, antropólogo, ambos miembros del Centro Regional de Estudios Internacionales. Ok,
¿Hay razones justificadas, por ejemplo, para este documento del que estábamos hablando, la revolución fallida, para decir todo lo que dice ese documento, o hay mucha exageración en el estudio presentado? Mira, primero, yo te decía las realidades del desarrollo de toda una nación en función de la explotación de la minería, el desarrollo de la industria ganadera, el desarrollo de la industria forestal, que son realidades en todos los países. En el documento se plantea como parte de acciones impunes y conscientes de parte del gobierno, pero además de eso, en el documento se critica a la mayoría de, vamos a decir, líderes comunitarios que históricamente han promovido todas estas leyes en beneficio de la costa caribe, ¿verdad? ¿Qué sucede? Mira, cuando nosotros estábamos realizando hace días unas ecuaciones para ver realmente cuáles son los intereses de los, vamos a decir, sociólogos, antropólogos, los científicos sociales que desarrollaron este tipo de documentos, ¿verdad? Claro, primero levantamos toda una ficha técnica de los que participan en la elaboración de este documento de la institución misma. Encontramos muchas cosas interesantes que nos llevaron a un documento, un libro que publicó hace como una década un especialista mexicano, antropólogo muy reconocido, que se llama Estudiando la contrainsurgencia de los Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología, de Gilberto López y Rivas. Él te habla de la utilización de algo que se llama la antropología del terror de Estado, la antropología mercenaria, en planes ya realizados en varias regiones del continente. Y yo creo que hace años, en uno de tus programas, hablamos sobre esto, sobre el Plan México, ¿verdad? Sobre una operación que se denomina Minerva, donde el Pentágono y la agencia de inteligencia del Pentágono, la DIA, contrata a muchas universidades norteamericanas especializadas en sociología y antropología para rayar completamente el cuadro de todo nuestro continente y descubrir, vamos a decir, qué existe en cada uno de los territorios de nuestros países y qué parte de los territorios están en manos de los indígenas y qué recursos estratégicos poseen estos indígenas, ¿verdad? O pueblos originarios o afrodescendientes. Entonces, yo te decía, en México, en Guatemala, en Honduras, rayaron todo. Este es un ejército de antropólogos que visitan por años todos nuestros países y van buscando toda esta información para ver qué recursos al final estratégicos, su economía de guerra, su economía capitalista, va a ser necesario utilizar. Entonces, este documento, que también es hecho por científicos sociales, por antropólogos del Instituto de Oakland, tiene ese mismo fin que hace 10 años denunciaban en este libro Gilberto López y Rivas. ¿Por qué? Porque si usted fija, en el documento hay una insistencia que rápidamente, lo más pronto posible, lo que hay que alcanzar es la cuarta etapa, la etapa del saneamiento. El saneamiento es lo que explicaba Víctor, la titulación. Y ya nosotros hemos alcanzado los 24 territorios titulados, más del 30% del territorio nacional está titulado, reconocido. La ley 28 reconoce no solo la multiculturalidad, sino la posición de los pueblos originarios a ese territorio. Pero en el caso de Nicaragua, la estrategia norteamericana se dispara, y aquí es donde el sentido de amenaza, el sentido de defensa de la seguridad nacional tiene que dispararse de inmediato y disparar todas las señales de alerta necesarias. El 52% del territorio nacional es esa costa caribe, pues dividida en las regiones autónomas norte-sur. Y para ello, y aquí es donde se requiere tener no solo imaginación, sino un realismo político
de guerra consciente. Nosotros hemos vivido por siglos amenazados e intervenidos. Entonces, ahí está la gran oportunidad de dividir este territorio en dos y quedarse con el 52% del territorio nacional, un territorio inmensamente rico, pero además de eso, con una población mínima. Ahí te viven en esa zona, en ese territorio del 52%, máximo unos 300.000 indígenas y afrodescendientes o pueblos originarios. Y si le sumas a los colonos y todo eso, puede llegar tal vez al 1.000.000. Entonces, 1.000.000 de habitantes en esa extensión del 52% de territorio es una fruta exquisita para el intervencionismo norteamericano. Ahora, si vos conoces muy bien, ¿verdad?, los métodos como estos actúan, de manipulación, de crear gobiernos locales, puntas de lanza, que crean el cercenamiento territorial, basta con que ellos aglutinen a un grupo bien de PLL y comiencen a quejarse de una manera, como este documento te lo pone, ¿verdad? Y quieren al pedir de alguna manera el reconocimiento de una república como lo que pedían aquí, el reconocimiento de la República de Masaya, ¿verdad? Y que inmediatamente se traslada el reconocimiento de política exterior de los norteamericanos, que rápidamente pasaría. Entonces, muchas de estas ecuaciones nosotros en estos días las hemos elaborado y por eso el documento tiene una importancia estratégica del razonamiento de nuestra soberanía nacional, ¿verdad? Y de seguridad nacional. ¿Y qué tanto cuajaría esa idea? ¿Qué tan factible es que esa idea de dividir y crear una nueva... Bueno, al final de cuentas nosotros somos un país multicultural, multiétnico, eso lo hemos declarado varias veces. Ocupar ese multi para crear algo distinto a lo que existe. ¿Qué tanto cuajaría? Yo creo que uno de los grandes desafíos en la historia de Nicaragua es la construcción del Estado multicultural y la patria de todos, una patria inclusiva en la que todos se sientan incorporados. Y creo que ese es el gran aporte de la ley de autonomía y de la autonomía misma, ¿eh? Es decir, la autonomía se concibió como una oportunidad de integrar a los nicaragüenses de las dos costas, los de la costa pacífica, los del centro, los de la costa caribe, en una oportunidad que por primera vez en la historia se empezaba a edificar desde 1987 con la ley de autonomía. Entonces, la autonomía se da dentro del marco de un Estado, es decir, no se debe interpretar la autonomía como intentos separatistas, como intentos hegemónicos de una cultura sobre otra, sino la autonomía es multicultural y multiétnica, como bien decís, y ese debe de interpretarse como eso, como el abrazo de dos hermanos que uno ve hacia el Caribe y otro hacia el norte, hacia el Pacífico, pero son dos hermanos siameses indisolublemente unidos. Ahora, en el imaginario de la ciudadanía costeña, también han habido apertura a construir esta interculturalidad, la ciudadanía intercultural, es decir, en la que todos tengamos los mismos derechos, en las que todos estemos incorporados en el ejercicio pleno de derechos. Entonces, la percepción de la autonomía ha logrado crear generaciones nuevas que han pasado del rechazo del otro no solo a la aceptación del otro, sino también a entender, a la comprensión de la fraternidad ciudadana nicaragüense. En esto, los hijos de la autonomía, se percibe esta como la oportunidad histórica, pues, porque este tipo de informes como el de la Universidad de Oakland martillan sobre el clavo del territorio, las tierras y los territorios, ¿no? Como el gran eje sobre la gran preocupación y sobre lo cual se puede causar irritabilidad, ¿verdad?
Pero los logros de la autonomía son abarcadores. Abarcan, por ejemplo, la creación de universidades comunitarias interculturales como Huracán y la VICU, que ya tienen más de 25 años formando los recursos humanos que necesita la autonomía. Incluso generaciones recientes de médicos, ¿verdad?, que están haciéndose cargo de la salud, los logros en salud intercultural, los logros en educación, en infraestructura. Es decir, la autonomía es todo eso, ¿no? Es revitalización de las lenguas, es revitalización de las culturas, preservación de lo que se tiene. Entonces, todos los significados de la autonomía no se pueden reducir a un tema, ¿no?, que es el que se está aprovechando para marcar. Pero creemos que aunque en algunos posiblemente, seguramente hay pensamiento de separatismo, creo que ese tiempo ya pasó, ¿eh? Ese es el tiempo del protectorado, el tiempo en que previvía en la memoria y en el imaginario del protectorado británico, y sentir que los otros eran parte de una cultura distinta, católica, hispanohablante, los hispanos, y se tenía la noción o el sentimiento de ser un país incrustado en otro país, ¿no?, como muchos meses fue. Y creo que en 30 años de autonomía hay una nueva percepción. Yo creo que pondrá freno, que no dejará que fructifiquen algunas posibles ideas de separatismo, ¿no? Y que pregunto yo porque la posibilidad que esto pueda cuajar, porque ya en los 80, si no me equivoco, ese fue un tema que apareció también, la escisión del territorio nicaragüense en una república o un país en el Caribe y un país en el Pacífico, dos distintos, es decir, como crear una especie de cabeza de playa que dividiera Nicaragua. Y eso ocurrió en la década de los 80, por eso pregunto qué tanto puede cuajar esta idea nuevamente. Yo creo que lo importante es entenderlo y poder dimensionarlo en términos de los antecedentes que ya existen en el marco de nuestras relaciones, vamos a decir, con los únicos que pueden promover este tipo de separación territorial. Mira, aquí vean las paralelas históricas de los partidos políticos en sus pugnas internas. Unos invitaron a los filibusteros, ¿verdad? William Walker. Al final, William Walker asesina a los principales líderes de los conservadores y liberales y se instala en el país como presidente. Instala el esclavismo e impone el idioma inglés, ¿verdad?, como idioma oficial. Inmediatamente los norteamericanos lo reconocieron. ¿Qué te parece? A Grenada, a una pequeña isla, le invadieron por un problema ahí de seguridad nacional, que unos estudiantes ahí estaban en problemas y que podían, sus vidas podían peligrar. Ahora imagínate lo suculento que puede ser para los planes del Pentágono, porque subrayo que este tipo de planes, ¿verdad?, de estudio, de investigación, de territorio más recursos estratégicos, prácticamente lo promueve el Pentágono con ese ejército de científicos sociales. Lo hacen por una razón objetiva de hegemonía, ¿verdad?, y control sobre todo los recursos que hay allí. Entonces, no se debe descartar. Ahí también, acordate que hay otros intereses más al sur, como pueden ser los intereses colombianos, ¿verdad?, y que todavía están dolidos por el fallo a nuestro favor de la recuperación del mar territorial en el Caribe, que solo nos querían dejar entre 15 millas marítimas, cortándonos la salida al mar Caribe, ¿verdad? Entonces, planes hay, intenciones hay y no se pueden descartar. Lo que nosotros
no podemos ignorarlas, porque aquí hay una visión de adentro, como país, como nación. Pues mira que la lucha de Sandinos, al lado, con los miquitos, ¿verdad? Y en la costa atlántica nace y se desarrolla toda una lucha sandinista. Luego mira que en el programa político del Frente Sandinista también el respeto a los derechos de la multiculturalidad, del territorio y todo, es parte de ese programa histórico del Frente Sandinista. Exacto. El hecho de que el gobierno en los 80 sandinista lo reconoce y promueve la autonomía, y esa ley, que dio la ley 28 del 87, es muy importante. Entonces, esa visión desde adentro de construcción de una sociedad multilateral sí nos pertenece a nosotros, y es lo que nosotros estamos tratando de construir. Pero desde afuera hay una idea completamente, que vos la mencionás, de cercenar, de dividir a la nación nicaragüense en dos. Imagínate qué dilema tienen los hondureños. Tienen como 5 o 6 bases ahí en Honduras, bases norteamericanas. ¿Vos creés que ellos pueden darse el lujo de reclamar y demandar que saquen esas bases de ahí con la población que tienen? O los mismos colombianos que tienen más de 7 bases. Entonces, una vez creada la situación para la intervención, ¿verdad? Como ellos podrían calificarla o titularla intervención humanitaria en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Una vez que ellos vengan, te intervengan, te instalen bases, ahí se terminó todo el cuento de la autonomía y la soberanía. Ahí, hacia esos niveles, uno tiene que volar en estos asuntos de las relaciones internacionales y el realismo político. Y yo me acuerdo, ya para finalizar, que en los 80 hubo un telepuente que estaban de moda ahora, como estas videoconferencias, entre la Jane Kirkpatrick, ¿te acordás? Que era la representante de los norteamericanos en la nación, y el canciller nuestro, el padre Miguel de Escoto Brockman. Y entonces en el telepuente ella le dice al padre, mire, le dice, pero ustedes están, le dice, asesinando a toda la costa atlántica, han matado, le dice, como a 3 millones de miquitos, le dice ahí, de indígenas en la costa atlántica. Y entonces el padre solamente se rió y le dice, parece que usted está desinformada. Y la desinformaron, porque ahí, en aquellos años sobre todo, no hay ni siquiera 500,000 de personas. Entonces no sé de qué país usted me está hablando. Entonces ellos siempre van a estar buscando cómo justificar su intromisión política desde la política, ¿verdad? Partiendo hasta la militar. Sí, ok, vamos a hacer pausa. Voy a volver con la pregunta, porque es decir, a ver, yo entiendo muy bien cuál es el fin, el objeto, ¿no? Y me parece que la teleaudiencia estaría también clara acerca del fin y el objeto, pero el espíritu en Nicaragua de la ciudadanía, ¿aceptaría eso? Dejo la pregunta para después de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Preguntaba yo antes de la pausa, y a ver, tanto Víctor del CID como Manuel Espinosa Jarquín explicaron más o menos cuáles son las condiciones, cuáles son los propósitos de poder producir una excepción en el territorio nicaragüense. Ya Manuel incluso en algún momento mencionó que en el 2018 un grupo de ciudadanos en Masaya habló de independizar a Masaya y declarar la República de Masaya. Yo lo había tomado muy a broma eso, ¿no? Pero parece que ellos iban bastante en serio. Pregunto, ¿cuál es, y voy sobre esto, es decir, ya entendimos cuál es el propósito, cuál es el fin, ahí hay cualquier cantidad de riqueza natural, es decir, ahí estamos hablando de que están los bosques, hay fauna, luego están los mares, con todo lo que tienen los mares, incluso la posibilidad de que haya petróleo en esa zona, o que se encuentre al menos gas natural en esa zona del territorio nicaragüense.
lo cual convierte a este territorio evidentemente en una zona muy apetecible para intereses especialmente de pesos y centavos, ¿no? Pero el espíritu de los nicaragüenses, tanto del Caribe como del Pacífico o la región central, ¿está realmente dispuesto a esa secesión? Víctor. Bien. Ya, yo coincido con Manuel que hay una forma de ver la realidad desde adentro y desde afuera. Entonces, siempre hay el caso de la costa Caribe ha sido siempre una construcción impuesta. Entonces, en toda la historia hemos visto la imposición de tratados, la imposición de autoridades, y esta es una situación que empieza a cambiar cuando se promueve la autonomía. Yo insisto en la autonomía porque creo que así ha logrado construir, ayudar a edificar en el imaginario, en las nuevas generaciones, el hecho de que al final constituimos una sola patria, es decir, la construcción de la patria nicaragüense. Si la patria, es decir, ha sido construida primero desde arriba, por las clases dominantes. Digamos, hablaba de la independencia en 1821 y 1823, que es la real, cuando no se convocó a los pueblos originarios, a los nativos, a la construcción de ese ideal de patria, ni tampoco durante la época de los gobiernos de republicanos, liberales y conservadores, ni durante la dictadura somocista. Durante la costa Caribe era vista como un gran reservorio de recursos naturales donde habitaban pueblos que no eran muy conocidos, como los mesquitos y los criollos, ¿no? La autonomía lo que es la oportunidad de construir una ciudadanía distinta y convocar a la construcción de una patria diferente, una patria que es un sentimiento en el cual pueda permear digamos, los sueños y las aspiraciones de todos. Es decir, hay una patria jurídica que nos cubre a todos, como nicaragüenses, ¿no? Es decir, es el territorio, es el himno, nuestros símbolos patrios, es la patria jurídica, pero hay una patria que es más íntima, que es la patria cultural, que es la patria de los mesquitos, la patria de los mayanas, la patria de los criol, la patria de los rama, de los ulbes, de los mestizos costeños, de los mestizos del Pacífico. Y toda esa conjunción de patrias, es decir, está construyendo lo que ahora es la patria multicultural y multilingüe. Y yo creo que eso ya es un hecho que ha avanzado tanto, que se ha interiorizado tanto, producto de los años de ejercicio autonómico, que ya es una aceptación colectiva, ¿verdad? A menos la única manera sería que fuera impuesta desde afuera como una acción agresiva, ¿verdad? Pero que esté apuntalada desde afuera. Hay intentos de incluso de hacer retroceder los grandes logros de Nicaragua en la Corte Internacional de la Haya sobre los derechos territoriales, ¿eh? Todos estos intereses foráneos y externos que quieren volver a tomar control de los recursos naturales de los destinos podrían tratar o lo están haciendo, tratar de insistir en que haya una separación de la costa del Pacífico con la costa del Caribe, pero yo tengo confianza en que realmente ya la ciudadanía intercultural es uno de los grandes avances que en esta etapa de la multiculturalidad nicaragüense, ¿no? Uh-huh. Manuel. Mira, el ejemplo de Libia es uno de los más importantes que nosotros podemos tener. Un país que era envidiable por todo el mundo. Uh-huh. Gaddafi logró unificar
tantas tribus alrededor de un proyecto nacional y edificar un país donde prácticamente, y como bien decimos los nicaragüenses, solo sarna le faltaba pedir a los libios. Qué fuerte la expresión. Pero ahí, ¿qué no tenían ellos? Hemos hablado sobre los miles de beneficios de los que gozaban los libios. Velos ahora cómo están. Separados, divididos, matándose, ejércitos diferentes, cada quien buscando cómo quedarse con aquellos recursos estratégicos como el petróleo, las zonas acuíferas. Se desintegró Libia. Libia es un estado fallido. Entonces, claro, todos estos trabajos del Pentágono no se implementan de la noche a la mañana. Y lo que nosotros estamos tratando de responder a tu pregunta, si en Centroamérica o en Nicaragua, esa visión, vamos a decir, de agresión o de separación, tiene cabida. A los pueblos hay que educarlos, a los pueblos hay que formarlos. Y nosotros, por lo menos, vemos muchos vacíos en la formación profesional y académica en las universidades, sobre todo en las ciencias sociales. Estamos formando a los profesionales de las relaciones internacionales en términos de poder, en términos del norte, en términos de supremacía, y no en la visión del sur. Estos temas de seguridad nacional son casos que hay que estudiarlos y someterlos a la formación de nuestros futuros relacionistas y los antropólogos y los sociólogos para que lo tengan en cuenta, porque la amenaza es vigente. Al final, ¿qué hace todo este ejército de antropólogos y sociólogos, verdad? Que van incrustados dentro de las tropas norteamericanas. Yo presto mucha atención al documento de Gilberto López y Rivas, porque nos llama mucho la atención de cómo ellos han procedido, cómo han tenido éxito. Mira, engañar a los pueblos no es difícil. Ellos tienen una maquinaria de guerra psicológica donde le volantinean ya en la forma de pensar a cualquier nación y de repente los estás viendo matándose entre ellos. Mira el proceso de la desyugoslavización. Tito, también construyó una Yugoslavia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que pasó ahí después de la caída del sistema socialista. Mira, la misma desintegración de la Unión Soviética, tantos conflictos interétnicos, donde la problemática multicultural es la que aflora. Recordemos a que escribió el choque de civilizaciones, a Samuel Huntington, ¿verdad? Y los fundamentos que te crean. Y vos lo puedes ver: Ruanda, Darfur, Serbia, Bosnia, Nagorno-Karabaj, la misma Armenia. Lo interétnico en el conflicto en las relaciones internacionales está a flor de piel. Y nosotros, hasta ahora, y gracias a Dios, hemos sido la excepción. Como se ha abordado aquí, el gobierno ha generado toda una política de integridad multicultural, de respeto a los derechos de todos los nicaragüenses en función de lograr ese estado jurídico, la preservación de esa soberanía nacional. Pero afuera, tienen repisas enteras de operaciones ahí planificadas y nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Ya? Mira, ¿qué sucede cuando te le cambia la forma de pensar a los pueblos? Y aplicando el caso de Nicaragua, aquí es una pequeña población la que a ellos les darían a entender gozarían de muchos beneficios, de los cuales les van a decir que van a ser los dueños absolutos de todo ese 52% de territorio. Y es mentira. Mira, ¿contra quién les pelearon los norteamericanos en Afganistán cuando entraron? Son tribus afganas. Y contra Irak, tanto Afganistán como Irak, esas tribus viven en la época de Jesucristo. Son contra esas tribus. ¿Y cuál es ese es el trabajo de todos los antropólogos que no solo están integrados dentro de las tropas norteamericanas, sino que han estado haciendo esa labor de visita a todas esas regiones? Esos antropólogos que han estado aquí y figuran en este documento conocen Nicaragua
y las regiones indígenas y afrodescendientes que la gran mayoría de los nicaragüenses. Y entonces este documento es nocivo, tiene un carácter intervencionista, de preparación de intervención no política. Ya la intervención política está en la elaboración de este documento, es la preparación y la justificación para la intervención militar, y es ahí donde nosotros sentimos la amenaza y la urgencia de ponerla en la visual, de que nuestros académicos, nuestros investigadores, la gente del ejército, la gente que responde a la seguridad nacional, los líderes y los partidos políticos inclusive, el aparato ideológico político nacional, entiende este tipo de documentos y no que pasen por pasar, porque después de repente no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué pasaron las cosas. Pero bueno, todo eso viene de un planteamiento, discúlpame un segundo, Víctor, todo eso viene de un planteamiento que implica un cambio en la currícula de estudios, ya sea en las altas casas de estudio, en las instituciones y demás, que lleva un tiempo. Es decir, la respuesta es de tiempo, y muy probablemente estamos hablando de mediano plazo para poder producir resultados. Lo que me diría que estamos atrasados, vamos un pie atrás en ese sentido. Así es. Sí. Así es. Sí, se están destinando recursos para la investigación académica, para demostrar con estudios de casos, con testimonios y todo lo que ellos se considera que es la violación de los derechos humanos colectivos de los pueblos originarios, y siguiendo todas los métodos y las pautas académicas, de manera que se pueda hacer creer a los demás que lo que se dice es creíble, ¿verdad? Y es legítimo. El asunto es si ese tipo de planteamientos llega a los ojos de la gente que no está muy bien informada sobre el asunto, puede calar. Alguna gente entonces empieza a preguntar qué está pasando, cómo es el asunto del saneamiento, cómo es el asunto de la colonización, pero visto de una manera unilateral, porque este es un eje de trabajo permanente. Es decir, el documento de la Revolución Fallida es uno más de otros que se hacen a través de las redes sociales, o una línea permanente en los periódicos de oposición, en los radios. Empiezan hasta incluso a hablar de genocidio, ¿no? Términos incluso superlativos, ¿verdad? Revolución fallida, genocidio, hambruna, muerte. Es decir, se crea un escenario, digamos, fúnebre, funesto, que no, como si se pudiera comparar con las masacres que a diario sacuden Colombia, las muertes selectivas, los defensores de las tierras en Guatemala, la persecución a los garífunas en Honduras. Es decir, hay tanto que se puede criticar, ¿verdad? Los indígenas de la Amazonía en los tiempos de Bolsonaro, ¿verdad? Y se quiere equiparar a Nicaragua con esas situaciones que no nos corresponden a nuestras realidades. Entonces, hay que prepararse realmente para debatir, para desmentir, para hacer conocer las realidades, de que de repente quieren proyectar la idea de que las ideas de ellos es la de toda la población de la costa caribe. Es decir, lo que estos documentos quieren proyectar, que es todos los pueblos indígenas y afrodescendientes coinciden en esta crítica de la colonización. Incluso en un documento que es muy encaminado hacia personas, ¿no? Hacia las principales compañeras, hermanos indígenas, costeños, que han dedicado toda su vida con mucha militancia a la construcción de la autonomía, ¿no? Entonces, tiene una orientación muy destructiva a nivel personal. Entonces, este tema, igual que otros, debe ser analizado comenzamos nosotros con mayor detenimiento, con mayor énfasis, porque al convertirse en un tema permanente, nos demanda realmente ponerle atención como algo que trasciende la academia, ¿no? No es nada más
un documento para crear información y conocimientos nuevos, sino son estudios académicos, pero con una intencionalidad política, y que, lo repito, muy bien financiados, y que tiene a su servicio también a una serie de colaboradores nacionales, ¿no? Que también son académicos. Entonces, que también soportan con su nombre, soportan con su trabajo, ese tipo de trabajo. Es decir, hay gente que se dedica a la recolección de información, al monitoreo, a ir ubicando datos que puedan servir para generar este tipo de información que se lanzan digamos, ahora en momentos y que ellos consideran oportunos. Por ejemplo, ahora es el 19 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Aguas Tigni versus el Estado, que es la sentencia en la que se manda que el Estado de Nicaragua cree mecanismos a la titulación y demarcación y titulación de las tierras, y en cuyo cumplimiento se promulga la Ley 445. Entonces, no se resalta el hecho que se haya creado todos los mecanismos, los instrumentos, las políticas públicas, sino se remarca sobre el tema del saneamiento. Es decir, ese es el tema sobre el que se usa como pretexto para estar, remarcando lo que se considera que es un incumplimiento del Estado como portador de obligaciones frente a los pueblos que son portadores de derechos. Entonces es un tema que no puede pasar inadvertido y como bien sugiere Manuel, hay que hacer una academia mucho más cercana a estos problemas, pero en el análisis geopolítico, para ver más atrás de los discursos. Es decir, es obligatorio analizar estos discursos y estas narrativas que promueven más bien los conflictos interétnicos y que al final no son coherentes con la propuesta de la multiculturalidad, ¿no? Sí, una cosa quiero rescatar ya en los pocos minutos que nos quedan de programa, que mencionaba Víctor, que es el tema del consumo de este tipo de documentos, y lo ha mencionado también Manuel en algún momento de esta conversación, que tiene principalmente el consumo fuera de Nicaragua, es decir, la justificación a nivel internacional a través de la academia de un problema que está magnificado. Porque es decir, decimos que el problema como tal existe. El tema por ejemplo, de los colonos, es decir, eso está, lo hemos visto, lo hemos conocido sobre eso, pero es decir, está en este estudio específico, en este documento, la acción fallida, está magnificado de alguna manera. Y es para el consumo internacional, para el consumo externo, porque yo entendería que, por ejemplo, en las comunidades, los líderes comunitarios están claros de una situación o de una realidad que no necesariamente es esta que se plantea en este documento. Mira, en este documento se destaca la suspensión de fondos que hace Canadá. Se destaca los tipos de sanciones a individuos y organizaciones que hacen los norteamericanos. Se pone como gran cosa la Magnitsky Act, ¿verdad? Y la Nica Act. Para hacerle entender a estos pueblos que ellos de corazón están defendiendo la usurpación o la violentación de sus derechos. Ahí está lo pernicioso también de este documento. Cuando uno lo lees párrafo por párrafo, línea entre línea, entender que hay una clara malintención de división. Lastimosamente, como decís, se requiere de tiempo para que nuestra academia reaccione, ¿verdad? Nuestro mundo académico reaccione ante toda esta gran manipulación que se está dando, porque no solo este documento, por revisar el diario oficial de los opositores y también el diario te magnifican la situación. Pero por otro lado, ellos se quedan cortos en la mentira, porque cuando, como decía Víctor, comparas con Colombia, con Guatemala, con Honduras, ahí cerca, ¿verdad? U otros países, el documento te dice que desde 16 para acá
han muerto 40 personas. Comparar las estadísticas, ¿verdad?, con otros países, no es que una vida no valga nada, pero cuando vos mirás, es completamente insuficiente los datos que ellos tratan de magnificar para proponer toda su intervención, ¿verdad?, la que están ya desde ya haciendo. Entonces, el mundo académico tiene que también nicaragüense ponerse para las cosas. Necesitamos un centro de monitoreo, ¿verdad?, de seguimiento a nuestros temas internos y a los temas regionales para poder explicar a la población nuestros avances, porque mira, los avances que ha hecho el gobierno en términos de relación con la costa caribe son tremendos, y los acuerdos que llegan con las comunidades son tremendos. Ni en 200 años se había construido tanto en esa zona como en este caso. También eso hay que informarlo, y la población debe estar hasta la saciedad, no solo sabida, sino convencida de los propósitos de este gobierno en función de ese país jurídico, esa nación jurídica que queremos construir entre todos. Sí, bueno. Yo quiero recordar que el sandinismo en la costa caribe, como bien decía Manuel, data de la gesta del general Augusto César Sandino, que tenía una tropa de cayucos, de pipantes, y una relación muy cercana a los mayangnas y los misquitos del Alto Río Coco y todo Río Coco, y que una de sus propuestas era la autonomía. El general Sandino era autonomista. Entonces hay un sandinismo histórico que también en la costa caribe está ahí, en las comunidades, los viejos colaboradores de Sandino, combatientes indígenas. Es decir, hay un sandinismo autonómico, un sandinismo histórico que también está haciendo el trabajo de defensa de la soberanía, como dice la Constitución de la República con las reformas del 2014, que la soberanía la ejerce el Estado y también la ejercen los pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercen soberanía? Desde los gobiernos comunitarios, gobiernos territoriales, gobiernos regionales, en diálogo permanente, en diálogo con el Estado, ¿no? Que ha encontrado que también que la manera de articular este sandinismo histórico con las formas tradicionales de gobernanza de los pueblos es a través de los diálogos, ¿no? Que son, creo que, uno de los grandes aprendizajes que podrían extenderse el resto de Nicaragua. Sí, efectivamente. Bueno, quiero agradecerles, Víctor Manuel Espinosa Jarquín, especialista en relaciones internacionales, Víctor del CID, antropólogo, ambos miembros del Centro Regional de Estudios Internacionales, por esta conversación acerca de estos documentos. Tocamos solamente uno, llamado La Revolución Fallida, la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes por el saneamiento, pero como él existen otros varios documentos académicos que intentan magnificar situaciones en el país. Quiero agradecerles a los dos por haber estado conversando con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.